Buen día. Junto con mis compañeros de Ingeniería Electrónica, les vamos a hablar sobre los diodos de potencia. Los diodos de potencia son aquellos que en polarización directa son capaces de soportar grandes flujos de corriente y en polarización inversa soporta una fuerte tensión negativa. Dependiendo del voltaje entre terminales, el diodo puede estar en polarización directa, que es cuando VD, que significa drop voltage, o sea, voltaje de caída, es mayor a cero. Y polarización inversa, que es cuando VD es menor a cero, lo que quiere decir que está en bloqueo, por lo que tiene una corriente de fuga. Y a medida que VD incrementa, la corriente va a crecer, obteniendo la corriente de avalancha. Y en rompimiento, que es cuando BD es menor que BBR, que significa breakdown voltage, o sea, voltaje de ruptura. Aquí se muestra la gráfica de recuperación inversa de un diodo de potencia, en la cual se aprecia un estado transitorio en donde el diodo conduce en sentido contrario, es decir, de cátodo a ánodo. Esto se da debido a que, al aplicar una tensión inversa en el diodo, los portadores tienden a cambiar su sentido de movimiento y se produce este valor de corriente. El tiempo durante el cual ocurre este fenómeno se conoce como tiempo de recuperación inversa, o reverse recovery time, T sub RR, el cual es igual a la suma de T sub A, o tiempo de almacenamiento, que es el tiempo necesario para alcanzar el máximo pico negativo, y T sub B, o tiempo de caída, que es el tiempo desde el pico negativo hasta su anulación. Este valor por lo general para los diodos normales es de 10 microsegundos y para los diodos de recuperación rápida es de 1 microsegundo. Otros parámetros necesarios son I sub RR, que es el pico negativo de intensidad, el cual se obtiene al multiplicar la derivada de I sub D con respecto del tiempo por el valor de T sub A, y también el valor de Q sub R, el cual representa el valor de la carga eléctrica desplazada y corresponde al área sombreada que se muestra aquí en la imagen. Estrictamente esta área se debería de calcular por medio de una integral, pero para mayor facilidad se estima que este es un triángulo y se lo calcula por medio del área del triángulo. Tipos de diodos de potencia. Tenemos los de encapsulado cerámico, que generalmente soportan una alta cantidad de temperatura y ya que trabajan del orden de los 6000 amperios a 600 voltios. También tenemos los diodos de baja frecuencia, no funcionan bien a frecuencias altas. Tenemos los diodos de rectificación que soportan una enorme cantidad de voltaje y de corriente y se usan más que nada en puentes rectificadores. También tenemos los diodos de alta tensión que generalmente soportan una enorme cantidad de voltaje, del orden de los 40.000 voltios, pero no tanta corriente, así que generalmente son diseñados para ser ubicados en polarización inversa. Y tenemos los diodos fast, que se usan más que nada para hacer convertidores de alta frecuencia, inversores y para activar motores CA. Y por último, tenemos a los diodos Schottky, que tienen una característica especial. El TTR de la mayoría de los diodos de acá es del orden del 1 a los 10 microsegundos. En cambio, los diodos Schottky, que son tan comunes y en ser utilizados porque su TTR es de los 5 nanosegundos, lo cual es bastante menor al resto de diodos, por lo que se usa más que nada para fuentes, conversores y cargadores, ya que es bastante efectivo para ello. Como datos curiosos sobre los diodos de potencia es que necesitan un disipador de calor, ya que por ellos pasa un alto voltaje y una gran cantidad de corriente. También se pueden conectar en paralelo y en serie generalmente para que pueda soportar una mayor tensión, sobre todo en polarización inversa, y paralelo para que permitan más paso de corriente. Y eso es todo lo que necesitan saber sobre los diodos de potencia.